Hola, bienvenida y bienvenido a este nuevo espacio de estos vídeos en directo que voy a compartir, en los cuales voy a trasladarme en el tiempo a hace 10 años, cuando realicé mi primer evento en vivo con el Dr. Joe Dispenza y donde allí todas mis creencias se derrumbaron. El Dr. Joe Dispenza trabaja el tema de la neurociencia, la física cuántica, la neuroplasticidad, para quien no lo conozca, y fue pues uno de los pioneros en dar a conocer pues, cursos de este tipo de información. Entonces, yo lo conocía de una serie que vi titulada ¿Y tú qué sabes? Y justamente en aquel momento de mi época estaba pasando por una crisis profesional con mi centro de terapias. Yo tengo un centro de terapias en Barcelona, España, en el que me dedico a la terapia de acupuntura, flores de Bach y sobre todo Reiki y cursos de Reiki. Entonces, en aquel momento yo estaba pasando una pequeña crisis y tras ver la película ¿Y tú qué sabes? E impactarme la información que vi, pues decidí asistir al primer evento que hizo en Barcelona. Éramos entonces, ahora sus cursos son de muchísima gente, yo creo que ya van de las 1.000, 1.500 personas en cada evento que hace, pero entonces éramos unas 300 personas. Y bueno, yo iba con una mente abierta, pero al mismo tiempo sin saber lo que me iba a esperar. Yo había visto la película, una película científica, en la que hablaba de cómo la mente estaba creando tu realidad y cómo tus pensamientos y tus emociones, tus sentimientos afectaban en todo lo que tú estabas creando sin ser consciente. Y me encontré en un curso en el cual, aparte de toda esta explicación que él iba dando, introducía la meditación. En ningún momento yo me había planteado ir a un curso en el que se iba a trabajar en un hotel, la meditación, y justamente en un hotel, sentado en una silla, y en el cual durante todo el curso lo que hablábamos era de la mente y del poder de la mente, de los pensamientos, de las neuronas, bueno, todo mucha información, pero claro, para mí fue impactante cuando empezamos a trabajar la meditación. Yo venía de, como he dicho anteriormente, ser maestra de Reiki, trabajar con Reiki, haber aprendido meditación tradicional oriental, entonces estaba acostumbrada a mi sala de meditación, a mi espacio de meditación y claro, allí ya fue una de las primeras creencias que se me rompieron porque fue el descubrir que realmente sin incienso, sin un lugar especial, sin ser un grupo reducido, sino que la meditación podía llegarte en cualquier momento y conectar con ese espacio en el cual, teniendo un objetivo, como el Dr. Joe Dispenza nos ponía siempre un objetivo antes de realizar cada meditación, pues teniendo ese objetivo conseguías entrar en ese estado de alterado de conciencia al que te lleva la meditación. Entonces, bueno, aparte de romperse la creencia relacionada con la meditación, para mí fue muy impactante descubrir que los problemas que yo estaba teniendo entonces en mi negocio los había creado yo. Descubrir que en el fondo lo que tenía era una lucha entre mi vida personal y mi vida profesional, porque en aquel entonces mi hija tenía 9 años, pero claro, desde que decidí quedarme embarazada, mi prioridad era pues mi familia, también con mi marido, no restemos importancia, pero el hecho de plantearme ya ser madre, pues era como el tomar conciencia de que la familia para mí era muy importante, ¿no? Y claro, al mismo tiempo, a nivel profesional, sin yo darme cuenta, si para mí la familia era muy importante, mi creencia, que con el tiempo he ido descubriendo, mi creencia era como que no era compatible con hacer crecer mi negocio. Entonces, en mis creencias que venían familiares, era como que trabajar tiene que ser con esfuerzo, dedicando mucho tiempo, luchando. Eso es lo que yo tenía implantado en mi inconsciente, que he ido descubriendo durante estos años y que hacía que hubiera una lucha entre mi familia y mi profesión. Cuando he descubierto de que realmente cuando tú sanas tus creencias,
justamente lo que haces es alinear y que hagan las paces, ¿no? Esa lucha que tú tienes en tu inconsciente. Bueno, entonces, claro, descubrir en ese curso que la crisis profesional y económica que estaba teniendo con mi propio negocio era porque yo lo había creado, pues te puedes imaginar, ¿no? O sea, fue de una gran magnitud, impactante, y sentirme al mismo tiempo como descolocada, ¿no? Porque yo tenía esa creencia, era mi raíz, era lo que a mí me consolidaba. Y en ese primer evento se me estaba rompiendo. Y no tan solo eso, sino que se estaba rompiendo, pero tenía que poner otra raíz para no caerme. Entonces, bueno, durante el curso fueron 3 días, entonces era como que con cada meditación que íbamos haciendo, dije, vale, la familia para mí es muy importante, aquí solo puedo poner un objetivo, en la familia todo va bien. De momento, lo que estoy más coja es en el tema profesional. Y entonces, durante el evento, puse mi objetivo en el tema profesional, ¿no? Que justamente era para el que yo me había suscrito, ¿no? Para intentar entender qué es lo que estaba pasando. Y con cada meditación, también he de recalcar que a mí las meditaciones me resultaban fáciles porque yo ya venía de un bagaje de más de 15 años practicando meditación, conectando mucho con la energía, porque al trabajar diariamente como terapeuta y aplicándome en mí la energía Reiki y moverme en cursos también de acceder a conectar con tu yo superior, que ahora le diría tu yo cuántico, ¿no? Conectar con niveles profundos de consciencia durante la meditación. Pues a mí realmente me resultó fácil, a pesar de que al principio no podía entender meditar en un hotel, pero bueno, centrarme en mitad de la sala, como que estaba en mi espacio y soltarme, ¿no? Entonces fui adquiriendo, pues aparte de toda la información que le iba dando, ¿no? Del poder, ¿no? De cómo nuestros pensamientos estaban generando una vibración, que esa vibración es la que enviabas al campo cuántico, ¿no? Y ese campo cuántico, tú hacías como el efecto de imán y eso es lo que te devolvía, ¿no? Entonces, empezar a entender que todo era cuestión de cómo yo pensaba, de cómo yo sentía y de cómo yo actuaba, que es la coherencia, que a él también le dedicó mucho rato a hablar de la coherencia, pues claro, descubrí que estaba completamente desalineada, ¿no? Porque por una parte yo pensaba en mi familia y en mi profesión, pero por otra parte cuando yo actuaba siempre desde primero era mi familia. De hecho, mi jornada laboral era reducida y dentro de tener un negocio. Pero igualmente, también lo que descubrí allí es que también mi negocio lo estaba llevando a término, o sea, no había tenido que cerrar, con lo cual había una parte de mí que estaba creando algo que generaba que mi negocio pudiera seguir adelante, ¿no? No quizás con esa expansión que yo en ese momento buscaba y quería, ¿no? Pero bueno, estaba realmente pudiéndome hacer cargo de mi hija, viví completamente su infancia, me pude implicar completamente en todas las actividades escolares y pude dedicarle mucho tiempo a jugar, pude dedicarme a los fines de semana a mi entorno familiar con mi marido y con mi hija y al mismo tiempo, pues mi negocio seguía adelante, no tuve que cerrar, no fracasó, simplemente no estaba teniendo las expectativas que también descubrí en el curso, unas expectativas que yo no había plasmado, no había diseñado, con lo cual mi mente no podía ir hacia un objetivo si yo no le había puesto ese objetivo. Entonces, bueno, fue impresionante la cantidad de estructuras que se me rompieron, patrones, darme cuenta de cómo vamos por la vida completamente perdidos sin tener un objetivo y sin saber constantemente lo que tu mente está generando a través con los sentimientos y cómo eso estás enviándolo a ese campo cuántico, a ese campo de energía, que eso es lo que luego te devuelve. Entonces, poco a poco, toda esa información se iba acumulando
Y recuerdo, pues bueno, a medida que iba tomando notas era como, bueno, esto luego reflexiónalo, porque dentro de la información que le iba dando y lo que yo iba captando, era muy consciente de que en el fin de semana yo lo que tenía que estar era pendiente de lo que él estaba enseñando, ¿no? Pero que sí que tenía que tener muy claro todo lo que me estaba impactando para luego en casa poder reflexionarlo, meditarlo y empezar a trabajarlo, ¿no? Entonces, bueno, fue increíble, ¿no? Como en mi libreta de notas, pues iba anotando, ¿no? Todo lo que tenía que ir reflexionando, dónde tenía luego que ponerme atención al llegar a casa y empezar a digerir toda la información, ¿no? Entonces, el curso para mí fue un curso increíble, de un éxito increíble, porque fue en el 2013. De hecho, empiezo estos directos ahora que es 2023, porque hace nada, la semana pasada, meditando, porque yo ahora todo lo que hago en mi vida es cuando me llega el mensaje, una vez estoy en periodo de meditación, ya no trabajo desde mi mental, ya he descubierto que la mente me boicotea constantemente, me lleva a la lucha, al esfuerzo, al boicot. Entonces lo hago cuando estoy conectada con mi ser durante la meditación. Entonces uno de mis objetivos cuando empezó el mes de enero era hacerme visual y empezar a compartir toda la información de estos 10 años que el 1 de enero me di cuenta de que llevaba 10 años practicando a nivel personal y profesional, porque ya lo estoy aplicando a nivel profesional desde hace unos añitos, todo este conocimiento que he ido adquiriendo de cómo funciona el campo cuántico, de cómo funciona también una parte de nuestro cerebro, con mi humildad de que yo para nada soy científica, yo soy terapeuta y bueno, y la facilidad que tengo para quizás también para canalizar información de energías superiores que ahora entiendo que corresponde a tener más desarrollado mi hemisferio derecho, que trabaja la parte intuitiva, y más que mi hemisferio izquierdo, ¿no? Que es la parte más lógica y más de razón. Por eso digo que cuando tengo que emprender un proyecto ya no lo hago desde la parte lógica y la razón, sino que ya confío en mi ser, en que me dará los mensajes que me tenga que dar y que me va a guiar por donde tiene que guiar. Entonces, como estaba diciendo, justamente meditando, la semana pasada, fue muy reciente, fue cuando vi la posibilidad de empezar a hacer estos directos en vivo. ¿Por qué? Porque mi terreno, donde yo estoy más acostumbrada a permitirme fluir, es cuando estoy trabajando con mis pacientes en terapia y ahora también con mis clientes de mentoría cuántica, tanto en cabina, en mis salas de consulta o online, ¿no? Entonces me di cuenta que ese era mi mayor terreno, ¿no? El directo, el vivo, el empezar a hacer vivos como si estuviera hablando contigo, como si estuvieras aquí. Y poder compartir, pues, todo este proceso en el cual te voy a llevar como si fuera un viaje en el tiempo, ¿no? Desde el 2013 hasta el 2023, en el cual ya me estoy dedicando justamente a realizar cursos donde enseño sobre el funcionamiento, yo le llamo curso sanación cuántica, donde enseño el funcionamiento sobre el campo cuántico, sobre la mente, el cerebro, porque hay una parte fisiológica del cerebro que te impide realizar cambios. Entonces ya estoy ahí, ¿no? Pero para estar aquí ahora enseñando, para estar aquí ahora siendo capaz de grabar estos directos, he tenido que romper muchas, muchas creencias. Imagínate, 10 años rompiendo creencias. O sea, 10 años practicando un método que yo aprendí en un curso de fin de semana y que luego no tenía nadie a quien realizarle consultas con cada situación que yo experimentaba durante mi meditación. Porque claro, hace 10 años la palabra campo cuántico, yo creo que aparte de las personas que estábamos leyendo los libros del Dr. Joe Dispenza, de Greg Braden, de Bruce Lipton, viendo la película ¿Y tú qué sabes? También Deepak Chopra también empezaba a hablar algo también ya del tema cuántico, pero había muy poca información. Ahora la palabra cuántica
la empiezas a ver en muchos territorios. Pero hace 10 años la palabra cuántica era como, ¿qué es esto de cuántico, no? La palabra neurociencia era algo completamente desconocido para mí. Esa palabra era como neurociencia, conexión de nuevas neuronas, crear nuevas conexiones neuronales, pero ¿qué es una neurona? Y ahora muchísima gente ya sabe, o sea, la palabra neurona la teníamos como algo relacionado externo al cerebro, médicos. Y ahora no, ahora es súper importante que entiendas tú, que eres una persona igual que yo, normal, que no sabemos nada de medicina, pero que entiendas un poco que dentro de tu cerebro hay, bueno, están las neuronas, que son unas conexiones que cada vez que tú reafirmas algo, son como, para que lo entiendas de forma muy sencilla, son como bolitas que se van uniendo por hilos y cada vez que tú, con tus creencias limitantes, repites yo no puedo, estás reafirmando y reafirmas cada vez que yo no puedo, o yo no sé, o soy una inútil, o no me merezco ser amada. Todo esto lo estás reafirmando. Claro, yo cuando escuchaba aquello y lo veía con las diapositivas que nos ponía, era como, Dios mío, llevo toda la vida diciendo que yo no sé. Mi palabra preferida, incluso mi madre me lo decía, siempre estás con el no sabes y con el no. Y sí, trabajaba mucho a nivel energético y me conectaba con planos sutiles de energía, pero luego no era consciente de que yo misma, con mi forma de hablar, que mi forma de hablar era la manifestación de mi forma de pensar y de sentirme, yo misma, todo ese trabajo energético que hacía, lo boicoteaba cuando venía, lo pasaba al plano tierra. Y todo eso era impactante, lo estaba aprendiendo en un fin de semana, diapositiva tras diapositiva, escuchándolo. Claro, para mí fue como si me rompiera por dentro. Era como, Dios, todo lo que me han enseñado es falso. O sea, tienes que luchar duro en la vida, es falso. Aquí lo que estoy aprendiendo es que si tú crees en ti, puedes manifestar una nueva realidad. Pero es que a mí me han enseñado que para poder ser exitosa, tienes que tener tus estudios, trabajar duro, dedicarle muchas horas, sacrificarte. Y aquí me está diciendo que yo puedo crear una vida fácil. Ostras, ¿qué es esto, no? O sea, era ruptura tras ruptura. O sea, de verdad que era romperme y decir, y al mismo tiempo que te rompías, no poder compartir con nadie sobre lo que estaba pasando, ¿no? Solo podías mirar la cara de otras personas que estaban allí a tu lado y veías las mismas caras que tú de asombro, ¿no? De hecho, de allí hicimos un grupo de 3 amigas muy bonito y decidimos empezar a trabajar, a practicar la meditación juntas, ¿no? Y hablar del tema. Entonces nos reuníamos cada mes y una de ellas incluso a los pocos meses lo tuvo que dejar porque era como, no puedo con toda esta información, no puedo. O sea, era como, no entiendo esto de que puedas transformarte en un nuevo yo, no entiendo esto de que puedas crear una nueva vida, no, se me escapa, no puedo, ¿no? De ahí quedamos 2, decidimos también intentar, aparte de nuestras reuniones, en nuestras reuniones iban saliendo ideas, ¿no? Ella era la parte más mental, más de leer otros libros y luego comentábamos y yo era la parte más de ahora la meditación, ¿no? Porque las 2 partes eran necesarias. Pero luego con el tiempo también lo acabo dejando. De un curso de 300 personas, 3 personas que conseguimos unirnos, solo he continuado yo, porque he tenido que, como dice bien en sus libros, ¿no? Tienes que sumergirte en lo desconocido, abrirte a nuevas posibilidades cuánticas y romper con tu viejo yo. Es que realmente es así. Después de 10 años, yo he roto con mi antiguo yo. He roto un montón de estructuras personales y me quedan muchas, lo sé, ¿eh? Me quedan. Porque van surgiendo, porque contra más me sumerjo en el inconsciente, más me doy cuenta de
todo ese potencial de creencias de la infancia que tenemos, pero de creencias no tan solo de las que nos han enseñado nuestros padres o en la escuela, sino a veces estoy meditando y imágenes de series infantiles que vi me vienen como me han marcado a nivel negativo. Imágenes que en lugar de empoderar, lo que hacían era llevarte a un estado de pena, de melancolía, de tristeza, de dolor, de sufrimiento. Eran dibujos animados que te entristecían, que te quitaban energía, en lugar de empoderarte, de dibujos animados de fuerza, de sueños, de ves por todo lo que deseas, ¿no? Entonces, contra más me sumerjo en el inconsciente, más me llegan mensajes, ya sea a través de la meditación o de sueños, de patrones que he de romper, ¿no? Entonces, la idea del vídeo de hoy, ¿no? La clase, perdón, estoy acostumbrada a hablar de la clase, de las clases que realizo. La idea del vídeo de hoy era empezar justamente hablando un poco en general del impacto, ¿no?, que tuvo en mí ese primer evento y cómo después trabajarlo a nivel personal me fue transformando, ¿no? Porque era empezar a manifestar una nueva realidad justamente desde lo contrario de lo que me habían enseñado en mi infancia, desde el permitirme fluir. O sea, todo lo que entonces hace 10 años era nuevo y que ahora ya puedes verlo, ¿no? Mucho en YouTube, sube tu vibración, aumenta tu estado de conciencia, manifiesta tu nueva realidad. Todas estas palabras hace 10 años casi no eran conocidas, ¿no? Toda esta forma de hablar, de empoderamiento, no era conocido. Pero lo que sí que he comprobado en estos 10 años, ¿no?, con todas las manifestaciones que he querido realizar, ¿no?, con todas las creaciones de esa nueva realidad y manifestación, ¿no?, de esa nueva realidad, lo que sí que me he dado cuenta es que las creencias te arrastran, te arrastran. El otro día le ponía el ejemplo, lo hablaba con una amiga mientras tomábamos un café, porque me decía, es que no acabo de entender lo que me dices, ¿no? O sea, porque yo seguía a una persona que es muy conocida, que habla de la manifestación, y entonces me decía, no, es que claro, yo estoy siguiendo y me pongo con sus afirmaciones y me pongo con sus charlas y con sus vídeos de motivación, pero claro, tampoco veo me empodera mucho, pero tampoco veo un gran cambio. Entonces le decía, ¿pero trabajas la ruptura de las creencias limitantes? Y me decía, no, trabajamos el empoderamiento. Entonces, claro, yo le decía, vale, imagina, en aquel momento se me ocurrió así, ¿no? Y te lo voy a explicar. Tenía el plato de la taza, giré la taza, la puse boca abajo y le dije, vale, imagínate que esta eres tú, la taza y el plato, ¿vale? Y en la taza quieres poner otra taza. Para poner otra taza tienes que quitarla, porque ¿de qué sirve tener una taza boca abajo y poner otra taza? No te sirve de nada. Tienes que quitar la taza, el plato quedará sin nada y entonces podrás poner esa otra taza que tienes ahora. Espero que te sirva de ejemplo. O sea, tienes primero que romper esa creencia limitante, sacarla del inconsciente y luego volver a poner esa nueva información que te va a empoderar. Pero si no, es imposible. Te voy a poner otro ejemplo que también pongo a mis clientes. Imagínate una pizarra, ¿vale? Toda escrita. Y ahora quieres seguir escribiendo, pero si está toda escrita no puedes escribir nada. Para poder volver a escribir, tienes primero que borrar todo lo que tienes escrito, borrarlo y volver a escribir. Y si esa información para ti es importante, pues te la escribes en un papel o te haces una foto con el móvil. Pero tienes que borrarlo para poder seguir escribiendo en la pizarra. Contigo es lo mismo. Para poder crear tu nuevo yo, tienes que romper con tu antiguo yo. Y cuando Joy Dispenza, me acuerdo que yo era, ¿cómo voy a romper mi antiguo yo? ¿Qué dice? ¿De qué me habla? ¿Qué dice de romper con el pasado?
Ahora, después de estos 10 años de estar rompiendo, rompiendo y rompiendo, ahora veo que es verdad. Pero cuando él te habla, o todas las personas, todos los mentores y grandes coaches que están saliendo también hablando de todos estos temas, ¿no? Cuando te hablamos de romper con el viejo yo, no quiere decir que de la noche a la mañana vas a dejar de ser la persona que eras. No, es un camino evolutivo que vas a empezar, porque con cada creencia nueva que te vas encontrando en el camino, la tienes que romper. Y de ahí darle una nueva información de la persona que quieres ser a tu mente. ¿Por qué? Porque lo que te he dicho al principio, tienes que marcar un objetivo. Entonces, tienes que borrar la persona que creó la vida que ahora estás viviendo y con la que no te sientes feliz. Bueno, sé que es una información, yo me imagino que si lo estás viendo es porque ya llevas tiempo o porque ya sabes de qué va, de lo que estoy hablando y querías, bueno, a ver qué dice esta chica, ¿vale? O porque llevas tiempo buscando entender por qué, por más que intentas manifestar una nueva realidad, no lo consigues, o si lo consigues te dura un tiempo, pero vuelve otra vez a reaparecer. Mira, te voy a poner el ejemplo de un caso que estoy trabajando de una chica que empezó hará unos 3-4 meses, ¿vale? Vino porque había roto con su pareja, entonces venía pues, bueno, llorando desesperadamente y bueno, estaba muy desesperada, ¿no? Había sido ella, porque la situación que había ya no la podía aguantar más. Y aunque había sido ella, estaba muy dolida porque estaba muy enamorada, pero sabía que la situación no podía continuar. Entonces, al principio empezamos simplemente, eran sesiones presenciales, ¿eh? Pero el online trabajo igual, ¿eh? Al principio empezamos con sesiones de Reiki para un poco equilibrar la energía y prepararla para este trabajo de entrada al inconsciente. Entonces, cuando empezamos con las creencias limitantes, pues nos dimos cuenta de que habían ahí creencias, pues bueno, de relaciones que ya llevaba tiempo, ¿no? Que ella tenía problemas con cada relación que tenía, ¿no? No era solamente con esta persona. Entonces, bueno, ahí había también un problema de autoestima. Y bueno, empezó a sanar esa parte, empezó a, pues bueno, como a liberarse, empezó a poner límites a su alrededor, también con su familia, porque a medida que vas trabajando, tú vienes, por ejemplo, en el caso de esta chica, ella venía por la pareja, pero cuando te metes en el inconsciente, de repente a lo mejor te puede salir tu madre, o te puede salir tu padre, o te puede salir una amiga. Es que cuando te metes en el terreno del inconsciente, en ningún momento sabes lo que va a salir, ¿vale? Entonces, bueno, en todo el proceso de estos meses también salió su familia, entonces también puso límites y ahora está súper bien con la familia. Incluso ahora disfruta mucho más de sus padres, ¿vale? Entonces, justamente ahora ya estábamos dando un paso para avanzar por un nuevo proyecto que quiere dar y justamente en el momento que vamos hacia ese nuevo proyecto que a ella la va a empoderar, vuelve a surgir otra vez una herida del pasado, otra vez, con su ex. Porque de vez en cuando él va apareciendo, la va llamando y otra vez vuelve a aparecer. Pero esta vez, igual que las otras veces que había reaparecido, pues bueno, lo íbamos trabajando bien, esta vez, en este momento, ella otra vez volvió a derrumbarse, empezó a llorar y nos dimos cuenta de que la herida todavía no estaba cerrada. Pero no tan solo era eso, sino que, como le comentaba yo a ella, ahora lo que estábamos haciendo era ir más al inconsciente. Y al trabajar una parte de su empoderamiento, había surgido una parte de inestabilidad nuevamente que no había sanado con su ex, para darle la oportunidad, porque había sanado como una parte de la herida, pero con su herida, con su ex, ahora surgía otra herida que no habíamos tenido en cuenta. ¿Por qué? Porque en su momento no salió, porque es como, imagínate, una pirámide, ¿vale?, del inconsciente. En la punta
empezamos nosotros desde el consciente, pero vamos entrando. Entonces, cuando trabajamos estos 3, 4 meses, ahora no recuerdo cuándo empezó, yendo al inconsciente, fuimos sanando. Pero claro, ahora al querer ella dar un paso más hacia su empoderamiento, justamente se ha destapado una creencia más inconsciente para que pueda sanarlo y pueda permitirse sanar la parte del empoderamiento. Espero que lo entiendas. Sé que resulta un poco loco, como me dice otra de mis clientas, Gemma. Me dice, es que esto es un poco loco. Cada vez que vengo a ti es un poco loco. Y sí, es verdad, es una locura magnífica, fantástica. ¿Por qué? Porque te da el poder a ti. Conforme tú vas cada vez entendiendo cómo funcionas, por qué funcionas y por qué piensas y haces las cosas que haces, de cómo te han enseñado, ¿no? Cómo empiezas a romper con esas creencias de tu educación, ¿no? Que te arrastran hacia el pasado. Empiezas a transformarte, empiezas a darte cuenta de que, wow, si estoy creando esto en mi realidad, si estoy creando esto en mi realidad, quiere decir que puedo crearlo todo. Claro, puedes crearlo todo. Por eso digo que me queda mucho por aprender a mí, porque yo voy consiguiendo muchos logros, pero también veo que contra más logros consigo, que más logros puedo conseguir. Pero claro, para conseguir esos nuevos logros, tengo creencias. Yo sé cuando estoy limitada. Lo bueno que tengo ahora es que sé cuando en algo no estoy manifestando lo que yo quiero. ¿Por qué? Porque tengo una creencia y tengo que encontrarla. Y a veces no me resulta fácil. ¿Por qué? Porque lo que yo trabajo, o la forma al menos en la que yo trabajo, porque he buscado otras personas, pero en la forma en la que yo trabajo, que para mí es muy potente y con la que estoy viendo grandes resultados con mis clientes, no encuentro a nadie que me pueda ayudar a este nivel tan profundo, ¿no? De encontrar creencias. Entonces, bueno, a veces tardo más en encontrarlas y a veces pues recurro pues a personas que me ayudan con otras terapias a encontrarlas. Entonces se abre un campo del inconsciente súper potente, ¿no? Contra más me sumerjo en el inconsciente con el trabajo que hago conmigo misma a nivel personal y a nivel profesional, más me doy cuenta de lo inmensamente grande que es el inconsciente, ¿no? Y de todo lo que va surgiendo. Entonces, bueno, ya para mí, yo ya lo que quería compartir hoy, que era mi gran transformación, mi gran muerte en el primer evento que realicé en junio del 2013 con el doctor Joe Dispenza. Digo el primero porque luego posteriormente hice otro en diciembre y otro en el 2013. En el 2014 no hizo porque no vino a España y en el 2015 hice el tercero. Pero eso ya son cosas que os iré compartiendo porque la idea es de hacer vídeos quincenales. Con este viaje en el tiempo, hemos empezado en junio del 2013, en todo el impacto que tuvo sobre mí. Y poco a poco, pues en estos vídeos quincenales, pues iré explicando cómo ha sido pues el trabajo que he ido realizando, primero personal y luego como de personal y obtener resultados, a cómo lo pasé a aplicar a mis clientas de Reiki y luego de mis clientas de Reiki a cómo crear un sistema nuevo llamado sanación cuántica. Y luego, pues bueno, como la pandemia también fue un gran detonante, la pandemia para mí fue algo, sé que es duro decirlo, para mí fue muy bueno porque tener esta herramienta y tener esta capacidad de centrarme y visualizarme, pues que yo seguía acompañando a personas, porque claro, no podía trabajar con mis clientas, ¿no? Y mis clientas me llamaban, ¿no? Desesperadas. Entonces, saber que no podía trabajar con el Reiki, no podía trabajar con acupuntura, pero sí que podía empezar a incluirles a ellas la meditación, pues bueno, ahí empezó mi transformación, ¿no? De ahí el canal de YouTube, que antes de la pandemia había hecho algún esfuerzo desde la mente, desde la visualización, pero no podía. Pero en la pandemia tuve el tiempo para poder estar ahí en el campo cuántico creándome esa nueva yo capaz de hacer lo que estoy haciendo hoy aquí, que es ponerme a nivel visible, ¿no? Empecé durante la pandemia con las meditaciones y ahora sentía que el canal tenía que evolucionar, ¿no? Como yo sigo evolucionando. Entonces me despido
hasta dentro de 15 días. Cualquier duda me las podéis compartir cuando lo veáis y os iré respondiendo, siempre respondo. Y pues nada, seguiré compartiendo toda esta aventura, todo este viaje en el tiempo cuántico del 2013 al 2023. Adiós.